Jimena Salcedo me corrió en su primer día. Ni siquiera había terminado de configurar su correo corporativo cuando levantó la vista de su laptop nueva y dijo: Beatriz Cárdenas, quedas fuera de la empresa. Seguridad te va a acompañar a la salida. No me saludó. No preguntó quién era yo. No pidió explicación. Solo leyó la frase en su tableta, como si sacar a una mujer que llevaba más de 20 años en la compañía fuera un trámite de oficina. Detrás de ella estaba un muchacho de recursos humanos, pálido, con una carpeta contra el pecho. No parecía convencido. Parecía alguien obedeciendo una orden que venía con el apellido Barrera encima. La tinta de los documentos de ingreso de Jimena todavía estaba fresca. Su gafete seguía oliendo a plástico nuevo. Y aún así, ya venía a cortar cabezas. Traía el cabello rubio amarrado en una cola alta, un traje color marfil y esa seguridad inflada de quien cree que una maestría y un apellido alcanzan para mandar sobre todo un edificio. Era la nuera de Ernesto Barrera, el fundador, la esposa de Alejandro, la nueva directora de estrategia, nombrada esa misma mañana por la familia, sin ratificación del consejo, sin poder inscrito y sin historia dentro de la empresa. En papel, yo era directora de gobierno corporativo y cumplimiento. En la práctica, era la persona que había mantenido viva esa compañía desde que no era más que una oficina rentada, 2 escritorios y un fundador con más ambición que orden. No discutí, no alcé la voz, no le expliqué nada. Me puse de pie, acomodé mi saco negro y le entregué mi gafete al guardia con una calma que no se aprende en un curso. Se aprende después de 2 décadas largas, tragándote desplantes, arreglando errores ajenos y viendo a gente con mucho apellido confundir poder con ruido. Jimena pensó que me estaba despidiendo. Pensó que ese era su primer gran movimiento. Yo solo le dije: hazlo bien, Jimena, y avísale a Ernesto que no falte a la sesión del consejo. Después, caminé hacia la salida. Pasé junto al muchacho de recursos humanos, que no se atrevió a mirarme. Pasé junto al guardia, que parecía más confundido que firme. Pasé frente a la fotografía enorme del fundador en el lobby, sonriendo con sus hijos, sus nietos y varios directores que no habían durado ni 5 años. En esa foto no estaba la mujer que había escrito las reglas que mantenían vivo el negocio. Jimena tenía unas horas entre su primer abuso de autoridad y su primer problema legal serio. En ese tiempo, me la imaginé celebrando, tal vez mandándole un mensaje a Alejandro desde la oficina que antes usaba yo, tal vez pidiendo que le llevaran una botella de espumoso caro, tal vez redactando una publicación para LinkedIn sobre liderazgo valiente, decisiones difíciles y nuevas etapas. Mientras ella jugaba a ser ejecutiva, el expediente para el consejo ya estaba listo. Solo faltaba anexar el memorándum de remoción que Jimena acababa de firmar. Cláusula 17C, así se llamaba. Estaba en el convenio de accionistas y en los estatutos desde hacía años, dentro de una sección que casi nadie leía porque todos decían lo mismo: eso nunca va a pasar. La cláusula no hacía magia. Pero sí obligaba al Consejo a suspender facultades provisionales y revisar cualquier remoción ejecutiva hecha por alguien sin nombramiento ratificado, sin poder suficiente y sin votación formal. Hasta que el Consejo resolviera, cualquier decisión de alta dirección quedaba sujeta a revisión de la accionista mayoritaria y del Comité de Gobierno Corporativo. La accionista mayoritaria era yo. Jimena no lo sabía. Ernesto sí, pero llevaba años actuando como si el libro de acciones fuera un trámite más, no la columna vertebral de la empresa. El paquete base estaba preparado desde hacía tiempo, porque en una empresa familiar uno aprende a no confiar solo en la buena voluntad. En cuanto Recursos Humanos digitalizó el memorándum y el sistema registró la firma de Jimena, anexé esa prueba, activé formalmente la cláusula y envié la notificación certificada. La recibieron el presidente del consejo, el director jurídico, auditoría externa, los inversionistas principales y el notario que había protocolizado las actas. A los consejeros fuera de Monterrey les llegó la versión digital con firma y acuse. En la sede, las asistentes recibieron carpetas físicas, todo fechado, todo firmado, con el memorándum de Jimena incluido, sus errores de redacción y la firma nerviosa del muchacho de recursos humanos.
Jimena pensó que me iba a ir callada. Lo que no sabía era que yo nunca construí esa empresa para que me vieran. La construí para que sobreviviera a personas exactamente como ella, impacientes, protegidas por un apellido y convencidas de que una oficina prestada les daba derecho a desarmar lo que no entendían. Para cuando su publicación de LinkedIn iba a la mitad, su nombre ya estaba marcado en el sistema interno. Directiva no ratificada. Facultades suspendidas en revisión accionaria. Y Ernesto Barrera, su suegro, todavía no había visto el paquete completo. Pero lo iba a ver. Mi nombre no aparecía en los folletos porque yo nunca quise salir en la foto. Yo era la firma al final del contrato, la llamada que hacían cuando un banco pedía explicaciones o cuando una auditoría empezaba a oler mal. No quería reflectores. Quería estructura, estabilidad, control y, sobre todo, acciones. Mientras la familia bautizaba salas de juntas con nombres de nietos y repartía placas a directores que apenas llevaban un año, yo cobraba de otra forma. Medio punto aquí, un punto completo allá. Participación accionaria en lugar de bonos. Votos en lugar de aplausos. Cada vez que cerrábamos un trato complicado, evitaba una demanda o convencía a un inversionista de quedarse, negociaba otro pedazo, en silencio. Todo empezó cuando la empresa era una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, dedicada a logística y proveeduría industrial, con más deudas que clientes seguros. Ernesto era visionario, sí, también era desordenado. Podía convencer a un banco de prestar millones, pero olvidaba pagar a proveedores. Yo llegué a ordenar, cerrar huecos y volver legal lo que él hacía por impulso. Después del primer año, me ofreció un puesto elegante. Le dije que no. ¿Prefieres acciones?, me preguntó, medio burlándose. Prefiero propiedad, le contesté. Se rió. ¿Quieres ser dueña del techo en lugar de sentarte debajo? Exacto, le dije. Para el tercer año, yo tenía 18%. Para el octavo, ya tenía 41%, incluida la compra del paquete del antiguo director financiero, que salió en medio de un divorcio y una pelea por gastos mal registrados. Él necesitaba liquidez. Yo necesitaba control. Después vino la crisis con el hermano de Ernesto. Una demanda familiar que pudo destruir la compañía. Ernesto quería pagar para que todo desapareciera. Yo negocié el cierre, blindé los acuerdos y evité que el desastre llegara a la prensa. A cambio, tomé 31% más. Así llegué al 72%. Redondeado, aunque el sistema marcaba 72.04%. No hubo desfile, solo actas protocolizadas, libro de acciones, firmas y un convenio que todos firmaron con prisa porque pensaron que yo solo apagaba incendios legales. Dentro de ese convenio estaba la cláusula 17C. La redacté después de que un sobrino de Ernesto intentó despedir a medio equipo de mercadotecnia porque no le gustó una campaña. Ahí entendí que el verdadero riesgo de una empresa familiar no siempre viene de afuera. A veces entra por la puerta principal, con apellido conocido y cero criterio. La cláusula quedó para emergencias, para abusos, para decisiones peligrosas. Durante años nadie la tocó, hasta Jimena. Lo que ella no entendió, lo que no le enseñaron en ninguna maestría ni en ninguna comida familiar, es que la cercanía con el fundador no sustituye un acta, un poder, ni una votación. Esa mañana, con una sola frase, Jimena activó el mecanismo, una remoción, sin votación, sin causa, sin proceso, firmada por una persona sin ratificación del Consejo y sin facultades reales para hacerlo. Yo no mandé solo una carta. Mandé el paquete completo: convenio de accionistas, desglose de participación, actas notariales, acuerdos de inversión, copia del nombramiento provisional de Jimena, copia de su memorándum de remoción y confirmaciones de recepción. Mientras ella preguntaba cómo cambiar el mensaje institucional de la página web, el Consejo recibía un documento titulado Activación inmediata de la cláusula 17C y suspensión de facultades ejecutivas provisionales. Jimena todavía no entendía qué acababa de firmar. En el piso 20, dentro de la oficina que no se había ganado, sirvió una copa de espumoso. La botella era de esas que guardan para cierres importantes. Nada de eso estaba ocurriendo,
pero ella actuaba como si acabara de rescatar al corporativo. Le escribió a Alejandro: primer problema resuelto. Ahora sí vamos a limpiar la casa. Luego se quitó los tacones, cruzó las piernas como había visto en tantas fotos de ejecutivas de revista y abrió LinkedIn. Empezó a escribir: hoy tomé mi primera decisión difícil como directora de estrategia. Liderar significa cuidar la salud de la empresa, aunque sea incómodo. Se detuvo, sonrió y agregó: empieza una nueva etapa. Mientras tanto, en la sede, las asistentes del consejo abrían carpetas selladas. No eran flores ni invitaciones. Eran documentos gruesos, con copias firmadas y acuses. La portada decía: activación de cláusula 17C. Solicitud de sesión extraordinaria del Consejo de Administración con comparecencia de accionistas. Adentro venía el aviso formal, fechado esa mañana, con anexos. También venía el historial de mis acciones, cada adquisición, cada sesión, cada acuerdo firmado por la familia Barrera. La reacción no fue inmediata, fue peor, fue lenta. Esa clase de silencio que aparece cuando alguien se da cuenta de que no está frente a una discusión interna, sino frente a un problema legal que ya dejó rastro. Cuando Héctor Salinas, el director jurídico, llegó a la frase clave, la leyó 2 veces. Luego bajó la hoja y dijo en voz baja: no, nadie le preguntó nada, porque todos entendieron. La frase era clara: suspensión de facultades ejecutivas por remoción unilateral realizada por persona designada provisionalmente, sin poder suficiente ni ratificación del Consejo. El paquete también exigía una sesión extraordinaria ese mismo día. Los estatutos permitían sesión remota, y esa mañana nadie quiso discutir formalidades. El reloj ya estaba corriendo. Yo no necesitaba estar en el edificio. Las actas estaban ahí. Los contratos estaban ahí. Mi firma estaba ahí. Y para cuando Jimena subió una historia con la copa y la frase «primer movimiento hecho», su nombre ya figuraba como iniciadora única de una remoción no autorizada. En distintas oficinas, los consejeros comenzaron a cancelar comidas, juntas y llamadas. Algunos estaban en Monterrey, otros en Guadalajara y Ciudad de México. Nadie estaba contento, pero todos estaban obligados. Porque una vez activada la cláusula 17C, la situación dejaba de ser una pelea familiar. Se convertía en responsabilidad de administradores, deber de diligencia y control accionario. Ahí estaba, en blanco y negro: Beatriz Cárdenas. 72.04% de participación accionaria. Voto mayoritario. Derecho de revisión. Suspensión inmediata de nombramientos provisionales de las últimas 48 horas. Mi autoridad no regresó porque alguien me tuviera cariño. Regresó porque estaba escrita. Y había otro detalle. La cláusula no se borraba con una disculpa. Ya estaba notificada y solo podía cerrarse con acta del Consejo. Mientras Jimena caminaba por los pasillos con una carpeta nueva y preguntaba quién le daba acceso a los reportes financieros, las sillas del Consejo ya se estaban llenando. Ernesto todavía no llegaba. Su teléfono vibró una vez, luego otra, ignoró ambas. A la tercera llamada contestó. Estaba en un club de golf en San Pedro Garza García, a media mañana, con guante blanco, camisa impecable y un puro apagado entre los dedos. Iba a dar un golpe cuando vio el nombre de Héctor Salinas en la pantalla. Contestó molesto. Más vale que sea importante. La voz del director jurídico sonó seca. Ernesto, tienes que venir a la oficina. ¿Qué pasó? Tu nuera firmó algo. Ernesto no terminó el hoyo. No se cambió los zapatos. Ni siquiera pasó por el vestidor. Subió a su camioneta blindada y cruzó hacia la torre corporativa. Con el tráfico de media mañana no tardó mucho, pero llegó con la cara roja y el ego lastimado. Cuando entró, Legal lo estaba esperando. También estaba Carlos Medina, el director financiero, con los ojos pegados a una carpeta. En la sala de consejo ya había varios miembros conectados por videollamada. Héctor no perdió tiempo. Abrió el convenio y leyó. Conforme a la cláusula 17C del Convenio de Accionistas y Estatutos Sociales, cualquier remoción ejecutiva realizada por una persona designada provisionalmente, sin poder suficiente y sin ratificación previa del Consejo, obliga a suspender sus facultades
y revisar los nombramientos recientes. Hasta que el Consejo resuelva, toda decisión de alta dirección queda sujeta a revisión del Comité de Gobierno Corporativo y de la accionista mayoritaria. Ernesto parpadeó, como si acabaran de leerle en otro idioma. Después apretó la mandíbula. ¿Quién firmó la remoción? Nadie contestó. Volvió a preguntar. Más fuerte. ¿Quién firmó el despido de Beatriz? Carlos bajó la mirada. La asistente dejó de respirar por un segundo. Héctor cerró la carpeta con calma. Jimena. Sola. El silencio en esa sala fue limpio, cortante. Ernesto se quedó inmóvil. Luego dijo, como si decirlo en voz alta pudiera borrar el documento, ella no tiene facultades para eso. No, respondió Héctor, no las tiene, nunca las tuvo. Fue nombrada por ti, pero el Consejo no ratificó su puesto. No tiene poder para remover a una directora estatutaria. Su autoridad era derivada y provisional. Bajo la cláusula 17C, su actuación activa la suspensión automática de sus facultades. Ernesto se pasó una mano por la boca. Esto es un malentendido. Hablo con Beatriz. Lo corregimos. Rescindimos el memorándum. Héctor lo interrumpió. No se resuelve con una llamada. Ya fue notificado a consejeros, inversionistas, auditoría externa y al notario. La sesión extraordinaria está convocada para hoy. Pero Jimena es familia. Héctor lo miró sin emoción. Familia no es lo mismo que accionista, Ernesto. Y en este momento tu nuera está sentada en la oficina de Beatriz preguntando cómo cambiar la misión de la empresa. Ernesto se dejó caer en una silla. Por primera vez en años no parecía el patriarca de un grupo empresarial. Parecía un hombre que acababa de recordar que firmó demasiadas cosas sin leerlas. ¿Qué hacemos? Héctor cerró el folder. Entras a la sesión, escuchas y no tratas de arreglarlo con una llamada. Cuando Beatriz llegue, recuerda que tiene el 72% de esta empresa. Ernesto se quedó mirando la mesa. ¡Qué desastre!, murmuró. No lo dijo por Jimena. Lo dijo por él, porque acababa de entender que le entregó a su nuera una autoridad que ella no entendía y que podía volverse contra todos. Antes de que Ernesto llegara a la torre, Jimena ya había dado su primera orden a sistemas. Escribió en Teams. Por favor, desactivar de inmediato todos los accesos de Beatriz Cárdenas. Bloqueo completo. Urgente. No puso gracias. No puso firma. Solo la orden. Al final agregó una carita amable, como si eso pudiera arreglar un abuso. Iván Montiel, el director de sistemas, vio el mensaje a las 9:22. Miró la pantalla y abrió el registro interno real. No el tablero bonito que enseñaban en juntas. El registro profundo, ahí aparecía mi nombre. Administradora principal de cumplimiento, Beatriz Cárdenas. Firma digital autorizada en contratos, Marco Beatriz Cárdenas. Responsable vinculada al libro corporativo digital, Beatriz Cárdenas. Autorizadora en portales de inversionistas, Beatriz Cárdenas. Control de participación accionaria, 72.04%. Iván congeló la solicitud. No respondió el mensaje. Cerró su laptop, caminó hasta Legal y la puso sobre la mesa. Puedo bloquear su correo, dijo. Pero no puedo revocar sus certificados ni sus poderes sin acta de consejo. Si lo hago, dejamos inválidos varios procesos de cumplimiento y auditoría. Héctor ni siquiera levantó la voz. No toques nada. 10 minutos después, Jimena pasó frente al área de sistemas como si el edificio ya le perteneciera. Iván no dijo nada. Legal tampoco, pero la oficina entera empezó a cambiar de temperatura. No literalmente. En Monterrey hacía calor afuera, pero adentro se sintió ese frío que aparece cuando todos saben algo y nadie quiere ser el primero en decirlo. Jimena regresó a mi oficina y releyó su publicación de LinkedIn. Hoy tomé mi primera decisión difícil como directora de estrategia. Liderar significa cuidar la salud de la empresa, aunque sea incómodo. Estoy orgullosa del rumbo que viene. Miró el cursor parpadeando y escribió otra línea. Empieza una nueva era. Pero no publicó. Algo se sentía raro. Su correo estaba demasiado silencioso. Nadie de Legal le había respondido. Ningún consejero la felicitó. Alejandro tampoco contestó como esperaba. Luego vio que el tablero ejecutivo estaba en gris.
Intentó abrir el libro corporativo digital. Error. Intentó autorizar cambios en la placa y accesos del despacho. Denegado. Intentó programar un comunicado interno. Bloqueado. No era que el sistema estuviera fallando, era que la estaba rechazando. Entonces le vibró el celular. Un mensaje de un inversionista que ella apenas conocía. ¿Qué está pasando? Pensé que Beatriz era intocable. Jimena lo leyó 2 veces. La palabra intocable no hablaba de ella. Hablaba de mí. La misma mujer que acababa de intentar borrar con un memorándum. La misma mujer que seguía apareciendo como firmante autorizada en los registros que Jimena ni siquiera entendía. Jimena miró su publicación. Hoy tomé mi primera decisión difícil. Borró la frase completa. La publicación se quedó en borradores. No cerró la ventana. Solo se quedó mirando la pantalla, con la mano inmóvil sobre el mouse. En otra oficina, Ernesto tenía la cara entre las manos. Y en sistemas, Iván guardaba una copia segura del registro con una etiqueta simple, cláusula 17C. Ese fue el momento en que Jimena empezó a entender algo que nadie le enseñó. A una accionista mayoritaria no la borras con un memorándum. Solo activas su siguiente movimiento. La sala del consejo ya estaba llena cuando Jimena llegó. No era una sala llena de conversaciones. Era una sala llena de miradas cortas, papeles acomodados sin necesidad y vasos de agua que nadie tocaba. No había café ni ese murmullo cómodo de las juntas donde todos saben que nada importante va a pasar. Ella entró con el traje color marfil de la mañana, aunque ya no se veía igual. Seguía caminando con la barbilla arriba, pero sus ojos buscaban respuestas. Algunas cabezas giraron. Nadie sonrió. Jimena se acercó a la silla principal, la que Ernesto usaba cuando quería recordarles a todos quién fundó la empresa. Iba a sentarse cuando Javier Márquez, el presidente del consejo, carraspeó. «Puedes quedarte mientras se revise tu actuación», dijo con voz seca. Sin voz y sin voto. «Esa silla está reservada». Ella se quedó a medio movimiento. ¿Reservada para quién? Nadie contestó de inmediato. Héctor Salinas habló desde el otro extremo de la mesa. Conforme a la cláusula 17C del convenio de accionistas, tu nombramiento como directora de estrategia queda suspendido de inmediato, sujeto a revisión del consejo. Jimena frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Suspendido?», repitió Héctor. «En términos prácticos, sin facultades. Tu puesto no fue ratificado por el consejo, no tienes poder de representación y la remoción que firmaste esta mañana no estaba autorizada». Ella miró a Ernesto. Ernesto no levantó la vista. Miró a Alejandro. Su esposo tenía los ojos fijos en la mesa, como si pudiera desaparecer dentro de la madera. Alejandro no dijo nada. Esa fue su única defensa. Jimena soltó una risa pequeña, nerviosa, pero esa cláusula era preventiva, ¿no? Algo hipotético. Nadie la había usado. Héctor acomodó sus lentes. Está vigente. Fue activada correctamente. La notificación ya fue recibida por el consejo, los inversionistas y el notario. ¿Quién la activó? La sala quedó en silencio. Javier Márquez se recargó en la silla y dijo: «La activó la persona a la que intentaste remover. No hizo falta decir mi nombre. Yo ya estaba en la sala, aunque no hubiera entrado. Estaba en las carpetas, en las firmas, en la cláusula, en los sistemas que no habían podido bloquear, en la cara de Ernesto, en el silencio de Alejandro». Jimena se quedó parada sin saber qué hacer con las manos. Por primera vez en todo el día se vio joven de mundo, como alguien que abrió la puerta equivocada y terminó en una sala donde su nombre estaba escrito en todos los documentos del problema. «Pero ella ya no trabaja aquí», dijo, con la voz más delgada. Héctor contestó en voz baja: «Beatriz nunca fue solo una trabajadora de esta empresa». Jimena tragó saliva. Héctor terminó la frase. «Beatriz es la accionista mayoritaria». Nadie habló. Javier señaló una silla al fondo. «Si quieres quedarte mientras revisamos tu actuación, siéntate ahí». Jimena caminó despacio. Sus tacones sonaron demasiado fuerte contra el piso. Se sentó. No volvió a hablar. En la cabecera, una asistente colocó una tarjeta con mi nombre. Beatriz Cárdenas. No había foto, no había adorno, solo mi nombre en una placa sobria. A las 3 en punto, la manija de la puerta giró. La sala entera se tensó.
Entré sin prisa. Llevaba el mismo traje negro con el que me habían visto salir unas horas antes. No sonreí. No saludé uno por uno. No pedí permiso. Caminé hasta la cabecera y dejé una carpeta de piel sobre la mesa. No me senté. Abrí la carpeta y leí. En mi calidad de accionista mayoritaria y conforme al convenio vigente, solicito formalmente una votación vinculante para suspender y revisar todos los nombramientos de alta dirección realizados en las últimas 48 horas, así como para invalidar cualquier decisión ejecutiva tomada sin ratificación del Consejo. Las palabras cayeron una por una. Nadie respondió al principio. Javier Márquez tomó aire. Moción recibida. Queda registrada para votación inmediata. Ernesto no habló. Ni siquiera me miró. Estaba sentado con los hombros caídos, mirando una jarra de agua como si ahí pudiera encontrar una salida. Jimena estaba pálida. Su boca se abrió un poco, pero no salió nada. Las manos que en la mañana habían firmado mi despido como si firmaran una autorización de estacionamiento, ahora temblaban sobre su libreta. No dije más de lo necesario. Ellos confundieron el gafete con el poder. Confundieron la oficina con la propiedad. Confundieron el apellido con el derecho de mando. Yo no era una empleada más. Era la dueña del 72%. Héctor confirmó la validez de la presentación. La cláusula 17 se faculta a la accionista mayoritaria a solicitar revisión inmediata y suspensión de decisiones provisionales. La votación puede proceder. Javier asintió. La moción queda activa. El Consejo deliberará y notificará resolución antes del cierre del día. «Me quedo», dije. No fue pregunta. Alguien preguntó con cuidado. «¿Quiere tomar asiento?» Miré la silla de la cabecera. Luego miré a los consejeros. «No. Voy a estar de pie». Ernesto habló por fin, casi en un susurro. «Tú preparaste esto». Lo miré. «Yo protegí la empresa de las decisiones de tu familia. Nadie me interrumpió, porque no había nada que discutir. Yo nunca grité. Nunca mandé un correo insultante. Nunca hice una escena. Esperé. Observé. Dejé que ellos hicieran exactamente lo que el convenio prohibía. Cuando terminó la parte abierta de la sesión, los consejeros salieron lentamente, como quien abandona una sala después de una noticia grave. Sillas moviéndose apenas, carpetas cerradas, miradas al piso. Yo me quedé de pie, no porque quisiera demostrar nada. Ya lo había hecho. Mi carpeta estaba cerrada, perfectamente alineada con el borde de la mesa. No necesitaba notas. Conocía esa sala mejor que cualquiera. Conocía las firmas, las ambiciones y las llamadas que Ernesto hacía de madrugada para que yo arreglara lo que él rompía de día. Ernesto fue el último en quedarse. Fingió revisar sus papeles, pero los dos sabíamos que estaba ganando tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás del último consejero, levantó la mirada. «¿Podemos hablar en privado?» Asentí. Entramos a una sala pequeña junto al consejo, de esas que se usan para conversaciones que nadie quiere dejar por escrito. Él se sentó. Yo no. Durante unos segundos no dijo nada. Se escuchaba el aire acondicionado y una impresora lejana. Ernesto habló primero. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondí. «Tienes que escoger». Abrí la carpeta y saqué 2 documentos. Los puse frente a él, uno junto al otro. En la hoja de la izquierda estaba la propuesta de compra. Adquisición de mi 72% con una prima tan alta que a Ernesto le salía más barato aceptar la reestructura que pelear en tribunales. Cierre limpio, sin litigio, sin arrastrar a la familia por años. Él se quedaba con el nombre, el edificio y la fachada. En la hoja de la derecha estaba la reestructura. Yo conservaba mi participación y asumía públicamente la presidencia ejecutiva. Revisión completa de la alta dirección. Auditorías por área, rastreo de activos, fin de nombramientos familiares sin mérito, fin de títulos decorativos, fin de la empresa manejada como sala de estar de los Barrera. Ernesto miró ambas hojas como si estuvieran escritas en otro idioma. «Necesito tiempo», dijo. «No», respondí. «¿Tiempo tuviste?» Levantó la vista. No había rabia en mi voz. Eso parecía dolerle más. La rabia le habría permitido defenderse. Mi calma no. «Yo nunca quise que llegáramos a esto», murmuró.
Entonces debiste leer lo que firmabas. La frase cayó pesada, porque no era cruel. Era cierta. Ernesto tocó la hoja de compra, pero no la tomó. ¿Te irías así? ¿Venderías? ¿Y ya? Puedes comprarme o puedes aceptar la reestructura, dije. Lo que no va a pasar es que este lugar siga funcionando como extensión de tu familia. Se tensó cuando dije, tu familia, porque esa era la verdad que más le dolía. Mi nombre no estaba en las placas del lobby, pero estaba en las actas, en los contratos y en el libro de acciones con más peso que toda su mesa de Navidad. ¿Esto es venganza?, preguntó. No contesté de inmediato. No era venganza. Era la consecuencia de años de firmar sin leer. Ernesto se frotó las sienes. ¿Cuánto tiempo tengo? Tomé la hoja de compra y la doblé una vez. La oferta formal te llega esta noche. Tienes 24 horas. Me dirigí a la puerta y dejé la propuesta de reestructura sobre la mesa. Antes de salir me detuve. Una cosa más. Ernesto levantó la mirada. Cuando Jimena entró a mi oficina y me corrió, no cometió un error. Tomó una decisión. Abrí la puerta y lo dejé solo. La respuesta llegó antes de medianoche, no por orgullo, sino porque sus abogados ya le habían explicado el costo de pelear. Ernesto no compró mis acciones. Aceptó la reestructura. A la mañana siguiente, el edificio se sentía distinto. No más ruidoso, no más silencioso. Distinto. Como si alguien hubiera quitado un cuadro bonito y por fin se vieran las grietas. No hubo anuncio con música. No hubo comunicado celebratorio. No hubo desayuno especial. Solo apareció una invitación en el calendario de la alta dirección: reunión obligatoria de transición ejecutiva. Ernesto no llegó. 5 minutos antes de la reunión, su correo salió a toda la empresa. Después de muchos años de trabajo y compromiso, he decidido separarme de mis funciones ejecutivas por motivos personales. Confío plenamente en el Consejo de Administración y en los accionistas para guiar la siguiente etapa de la compañía. Nadie respondió. Jimena llegó a las 8:57 de la mañana, con un saco gris, zapatos bajos y la cara de quien no durmió. Intentó pasar su gafete en el acceso al piso ejecutivo. El lector no sonó. Lo intentó otra vez. Nada. El guardia se acercó con respeto. Señora Salcedo, me pidieron acompañarla a recepción. Ella no gritó. No amenazó con llamar a Ernesto. No pidió hablar con Alejandro. Él tampoco apareció para defenderla. Ese silencio fue parte de su caída. Jimena solo entregó el gafete, el teléfono de la empresa y las llaves de la oficina que nunca había sido suya. Mientras caminaba hacia el elevador, miró la pantalla del lobby donde antes aparecían los nombres del equipo directivo en una animación brillante. Ya estaba actualizada. Presidenta ejecutiva designada por acuerdo de accionistas Beatriz Cárdenas. Sin foto, solo el cargo. El nuevo equipo se reunió a las 9 en punto. No era un desfile de parientes ni amigos de comidas privadas. Era un grupo serio de gente que sabía reparar una empresa sin espectáculo. Legal se sentó junto a cumplimiento, finanzas junto a gobierno corporativo, auditoría externa en videollamada, sistemas al fondo, con Iván revisando accesos. No había frases motivacionales en la pantalla ni títulos inflados. Entré al final. Esta vez caminé hasta la cabecera y me senté. Nadie aplaudió. Eso me gustó. Empezamos con tareas concretas: revisión de nombramientos, auditoría de contratos, mapa de accesos, reporte de decisiones tomadas en las últimas 48 horas, congelamiento de autorizaciones no ratificadas, actualización del libro corporativo y comunicación interna sobria. En algún momento, Carlos Medina soltó, intentando romper la tensión. Deberíamos imprimir la cláusula 17C y enmarcarla. No me reí, solo dije, háganlo, y que quede visible. La reunión terminó a tiempo, sin discursos, sin aplausos, sin promesas huecas, solo trabajo. Me levanté y recogí mi carpeta. Al salir, recorrí el mismo pasillo por el que me habían escoltado el día anterior. Las mismas losetas, la misma esquina rayada, el mismo ventanal con vista a Monterrey. Pero la gente ya no apartaba la mirada. Algunos saludaban con un gesto,
Otros abrían paso. No por miedo solamente. También por esa vergüenza tardía de quienes vieron una injusticia y no intervinieron. Pasé frente al área de sistemas. Iván levantó el pulgar. Accesos restaurados. Ya quedó todo redirigido. No me detuve. Pasé frente al muro de cumplimiento y vi que habían quitado el organigrama viejo. Quedaban los clavos en la pared. Pequeños agujeros, casi invisibles. Me pareció bien. No todo tenía que taparse de inmediato. Finalmente llegué al lobby. La misma recepcionista. El mismo escritorio. La misma fotografía enorme de Ernesto con su familia. Todavía colgada, aunque ya no parecía tan importante. Esta vez no caminé de largo. Me acerqué al mostrador y dejé mi carpeta sobre la superficie. La recepcionista me miró, nerviosa. Sonreí apenas. Voy a necesitar un gafete nuevo, le dije. Uno con el acceso correcto. Ella soltó una risa mínima, más de alivio que de gracia. Tomé mi carpeta y seguí caminando. No regresé porque me hubieran perdonado. No regresé porque alguien me hubiera dado permiso. Regresé porque mi salida nunca había tenido sustento. Ese día, entendieron que el apellido no firmaba actas. Y yo me senté en la cabecera para empezar por lo urgente.